Dios bendito y glorioso, Santo Señor Jesús, gracias. Gracias porque nos provees de tu luz, nos provees de tu verdad, nos provees de tu justicia, nos provees de la vida eterna que está en ti, nos provees de la fe para que podamos caminar con confianza en los caminos que llevan a bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por lavarnos, limpiarnos, justificarnos, sanarnos, hacernos nuevas criaturas. Gracias. Tú eres el proveedor de todo eso, Señor. Entonces ahora, Señor, bendito seas por siempre. Ayúdanos a caminar siempre dispuestos en aquellas cosas que solo vienen de ti y que son riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Invitados de lunes a viernes a las 5 de la mañana, estudio del Antiguo Testamento, y a las 8 de la noche, estudio del Nuevo Testamento. Muy buenos días a todos mis amados hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy, mis queridos amigos? Qué alegría un día más caminando en el Señor. Amén. ¿Quién está por ahí? Prendan las cámaras, por favor, para poderles ver la carita. Hola, Pastor Manuel, hermana Marle. ¿Cómo estás, Olfa? El Señor te bendiga. Dios les bendiga a todos. Bueno, mis amados hermanos, retomamos entonces el primer libro de Samuel, capítulo 29, y retomamos la historia que se viene hablando desde el capítulo 27, 28, sino que en el 28 hay un paréntesis, y es la adivina de Endor, consultada por el rey Saúl. Veníamos hablando antes de eso, que el rey David tomó la decisión de huir de Saúl y refugiarse entre los filisteos, al rey Aquis, y le empezó a trabajar a su enemigo. Estuvimos hablando y leyendo que él no consultó a Dios y que hubo un problema, y el problema está en el versículo 27, capítulo 27, versículo 1. Ahí está el problema. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. A David hay que entender algo. A nosotros no se nos puede olvidar la parte humana, ¿no? A nosotros no se nos puede olvidar que por más conocimiento que tengamos, que por más éxito que tengamos y se crezca el grupo y tengamos miles de seguidores, usted y yo somos seres humanos, no se nos olvide eso. ¿Por qué? Porque vamos a cometer errores. Óigame lo que le voy a decir. Usted va a cometer errores, y el día en que los cometa, para eso está la misericordia de Jesucristo. Así que no vaya a hacer lo que muchas personas dejan al Señor y después les da vergüenza.
Y el diablo utiliza esa vergüenza para que no vuelvan. Siempre enseñaré para mí uno de los textos más hermosos de la Biblia. Con amor eterno te he amado, Jeremías 31:3. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y a esos versículos tengo otros versículos anotados que me enseñan, por ejemplo, que hasta las canas te soportaré, dice el profeta Isaías, hasta la vejez yo mismo te voy a soportar. Te voy a aguantar por amor. Esos días he estado sumido en Oseas, estudiando a Oseas. Y a Oseas le dice, aunque tú eres una novilla indómita, me dejaste, me olvidaste, yo no voy a ser así contigo, te voy a castigar, te voy a dar una palera que te va a doler, pero te voy a recuperar con amor y con misericordia te voy a traer. Y David comete el error de olvidarse de la profecía de Samuel. Lo ungió como rey. David empieza a entrar en dudas. Pero ¿cómo es posible si es un ungido de Jehová? No, es que puede ser un ungido de Jehová, pero va a cometer errores. A las iglesias, a las congregaciones, hay que enseñarles que sus pastores la van a embarrar. Sus pastores no son dioses. Y cuando la embarren, ustedes deben, dice Gálatas por allá, ustedes que son espirituales, deben restaurarle espiritualmente. Pero hemos aprendido que es cierto el dicho, que el ejército cristiano es el único que remata a sus soldados caídos. Entonces un pastor llega a caer y enseguida le caen todos cuando deberían restaurarlo. David ha cometido un grave error. El primer error, dudar, y el segundo, no consultar a Jehová. Esta no le tomó, no le consultó, no le buscó. Mire que él tenía ya su sacerdote. Vayan un momentico más atrás, al capítulo, ¿dónde está? El sacerdote que David se llevó, que Saúl empieza a matar mató al sumo sacerdote y el hijo se le escapó. Alguien ayúdeme a buscar a dónde está. Ese está en el capítulo 21, ¿sí? Vino David a Ahimelech, sacerdote, y Ahimelech se sorprendió, y el sacerdote le dio pan, le dio la espada, y por ahí había un chismoso, que se me olvida el nombre, si me ayudan, ya vamos a ver el nombre más adelante, que le contó a Saúl. Entonces Saúl vino y mató a Ahimelech. Y Ahimelech, antes de que lo matara, le dijo, pero a ver, él no es su nuero, usted no es el suegro de él, él no es general suyo, usted no le dio su hija a casarse, ¿qué quería que hiciera yo que no? Y lo mató. Y más adelante, cuando él va a conquistar, ¿quién me ayuda? A conquistar unas ciudades, consultó. ¿Alguien que me ayude? ¿Dónde está? ¿Sí lo encontraron o no? Keila, capítulo 23. Entonces en el capítulo 23, sí, ya, él tiene al hijo de Ahimelech. ¿Cuál es el nombre? Y le dice al hijo de Ahimelech, Abiatar, sí señor, el versículo 9 del capítulo 23, le dice, tráigale efod, vístase que vamos a consultar a Jehová. ¿Sí? David tenía un sacerdote, debería ser el sumo sacerdote, pero es que todavía no ha sido ungido como sumo sacerdote, pero ya ocupa el lugar de su papá. David no ha sido todavía puesto por rey, aunque ya fue ungido. ¿Qué pasó? Que aquí David no consultó a Jehová. Y al no consultar a Jehová, tomó malas decisiones. Y este es un mensaje para todos nosotros, que a veces tomamos decisiones apresuradas y no consultamos a Jehová.
A veces nos dejamos presionar por los amigos para tomar decisiones que van en contra del propósito. A veces tomamos malas decisiones, presionados por el afán, la ansiedad, engañados con el concepto mundano que se introdujo en la iglesia, que es: si usted órele a Dios y si usted tiene paz, hágalo, pero si no tiene paz, no lo haga. Eso es falso. ¿Sabían ustedes? Bueno, yo quisiera saber dónde está Lisset, que no prende la cámara, Yadira, Alejo, prendan la cámara. Buenos días. Buenos días. ¿Ya se hicieron el blower o no? Nada, todavía. Bueno, ya la inteligencia artificial por ahí está haciendo algo. No sé si ustedes supieron, ¿no? Eso de inteligencia artificial está horrible. Horrible porque está ocupando todos los campos del mundo y están expulsando gente de sus trabajos, que da miedo porque la inteligencia artificial hace todo. Bueno, estaba diciéndoles que van a tomar malas decisiones, pero consultemos a Jehová primero, consultemos al Señor primero, antes de tomar. Y nos dicen: órale al Señor, que si usted siente paz, es la voluntad de Dios porque le llegó la paz. Pero si usted no siente paz, no lo haga porque no es voluntad de Dios. Eso no es cierto. Y les voy a decir por qué. Porque la noche en que Jesús iba a ser crucificado, la noche anterior, Él se arrodilló y le oró al Padre. Y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Y sudaba gotas como de sangre, hematohidrosis. El estrés era tan grande que la tensión arterial, el corazón primero del estrés empieza a bombear mucha sangre, las venas y las arterias se expanden de tal manera que la sangre recorre por el estrés, porque el Padre le muestra lo que va a pasar. Él no tenía paz, él no tenía tranquilidad, sudó gotas de sangre. Esas gotas de sangre me demuestran clínicamente la hematohidrosis, que es resultado de un estrés extremo. ¿Pero qué dijo? Bueno, voy a hacer tu voluntad. Y no tenía tranquilidad, pero hizo lo que Dios dijo. Y entonces, ¿cómo logro saberlo? La palabra te lo explica. Consultemos la palabra. ¿Qué dice Isaías 8:20? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Búsquenlo por favor, y alguien que lo lea si es tan amable. No se vayan tras las emociones. No se vayan: es que yo pienso que es así. No, no piense. Deje que Dios piense por usted. ¿Qué dice Isaías 8:20, por favor? Alguien que lo encuentre rápidamente y lo lea. Isaías 8:20. ¿Qué dice? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la palabra de Dios, a la ley y al testimonio dado por Dios. Si no hablan conforme a eso, porque es que consulte a Dios, que si usted tiene paz, y si tiene paz es de Dios, eso no está en la palabra, en ninguna parte. No le ha amanecido. Y el problema con David es que tomó la decisión de irse a servirle primero a un rey extraño, violando la Torá, porque en los videos pasados mostramos que la Torá prohíbe hacer alianzas con ellos y menos trabajarle. Y dice el rey Aquis: ya David está conmigo, ahora sí voy a triunfar. Y David empieza a pelear con otras poblaciones y a conquistar para el enemigo. Interesantes. Además de eso, pues no quería estar en su tierra. Entonces ya vemos los errores, ¿no? Uno, no consulta a Dios. Dos, le entra miedo en el corazón. Le entró miedo. Y tercero, le está trabajando al enemigo. Y eso trae una consecuencia.
¿Cuál es la consecuencia? Comencemos a leer primer libro de Samuel, capítulo 29. Por favor, ¿quién lo lee si es tan amable? Aquis es el rey de los filisteos. Recuerden que Goliat era filisteo. ¿Sí? Es más, voy a mostrar aquí un mapita. ¿Dónde están los mapas? Aquí los tengo, acá. Aquí un mapa. Y quiero que vean lo siguiente. Miren este error. Miren este error. Aquí está. ¿Sí ven el mapa? Díganme por favor si lo ven. Sí, señor. Sí, señor. David es de la tribu de Judá. Aquí alguien se confundirá y dirá, ¿por qué Jerusalén está con la tribu de Benjamín? Bueno, este es el mapa según el libro de Josué. Y como Judá no quiso conquistar Jerusalén, Josué se le entregó a Benjamín. Le tocaba a Caleb, le tocaba conquistarlo. Se lo entregaron a Caleb, pero se puso a conquistar otras cosas y no lo hizo. Ya con el tiempo, David es alrededor de unos 400 años después de Josué. Ya David, aquí todavía le pertenece, pero más adelante David la va a conquistar. Por eso aparece ahí. ¿Sí ven aquí los filisteos? Estos filisteos, de donde viene Goliat, siempre fueron, han sido y serán los enemigos eternos de Israel. Este filisteos hoy se le conoce como palestinos y le siguen enviando bombas a Israel, a Jerusalén. Desde aquí le mandan 400 misiles en una noche. ¿Se dan cuenta del error? Y David se fue a trabajarle a ellos. Bueno, vamos a mirar qué sucedió. ¿Quién lo lee, por favor? Voy a intentar. A veces todavía me da todos. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es ese David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo. Y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día
que estoy contigo hasta hoy para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y aquí respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Muy bien, muchas gracias. Nótese lo siguiente. Los filisteos acampan en Jezreel y van a pelear contra Saúl. Y David va a ir a pelear contra ellos. ¿Qué sucede? Que los filisteos, pues cualquiera de nosotros diría: bueno, un momentico, este hombre pertenece a los hebreos, este hombre es del pueblo de Saúl, y si este hombre en medio de la batalla nos traiciona, nos va a cortar la cabeza a todos y los va a presentar ante Saúl y se va a congraciar con su rey. No se les olvide que Goliat había sido muerto por David. Por eso la frase que dice ahí, el verso que se volvió tan famoso, que el día de hoy es una canción que muchos de nosotros hemos cantado: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000, y el pueblo se glorificaba. ¿Sí? Ese dicho era tan fuerte que se había escuchado en otras naciones. Y los príncipes le dicen al rey aquí: no podemos llevarnos a este hombre, es un peligro. Miremos un momentico algo interesante, 2 capítulos anteriores, en el capítulo 27. Alguien que lea, si es tan amable, el capítulo 27, versículo 8 al 12. ¿Qué dice, por favor? Amén. ¿Qué está pasando aquí? Ya le doy la palabra. Que David se está levantando contra su propio rey. A mí me llama la atención esa parte, porque David pudo haber matado 2 veces a Saúl, pero esta vez está dispuesto a pelear. Como que a David se le está olvidando, igual que a nosotros, las promesas, los mandatos, la ley. Se le olvidó porque no podía irse a vivir allá, y aún así lo fue. Se dieron cuenta que utiliza la palabra que David ha vivido entre nosotros 2 años y días. 2 años o años. Espera un momento. Año y pico, según tengo entendido. ¿Cómo? Año y pico, año y unos meses. No, 1 año y pico no. Años. Busquemos la palabra. Aquí dice en el versículo 3. Ha estado por días y años, plural, mínimo 2. Mínimo 2. David ha trabajado duro. Y David está dispuesto ya a pelear contra Saúl. No sé hasta qué punto. Pero imagínense. Cristianos que dejan el evangelio y se vuelven ateos, ¿no? Interesante. Y fueron cristianos. Carlos Marx. Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant, Charles Darwin, todos conocían el evangelio, hijos de pastores, de obispos, y ahora son los padres del comunismo. Y vamos a ver la diferencia entre ellos y David, la misericordia de Dios. Pero hay algo que quiero que vean bien. Capítulo 27, versículo 8. Gladibet, si eres tan amable, ¿qué dice? Amén. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones. Versículo 7. 7. Solo el 7. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses.
por eso, Marlecita. Micrófono. Y subía David con sus momento. hombres y hacía incursiones. Un momento que la diga. Micrófono, por favor. Por eso Marlecita te dijo que tenía entendido 1 año y 4 meses. Hasta ahí. Pero ya más adelante, cuando va a pelear, ya han pasado años. ¿Sí? Hasta ahí va 1 año y 4 meses. Y en 1 año y 4 meses va a pasar lo que vamos a leer. Pero recuerde que viene la parte de la divina de Endor con Saúl. Entonces hay un lapso de tiempo ahí larguito que vamos a llegar a 2 años y no sé cuántos días, pero mínimo 2 años, no sé si 3 o 4, pero ya más adelante habla de la palabra años. Ahora, quiero que recuerden que David está peleando en favor del rey filisteo Aquis. Ahora sí, versículo 8, Gladivé en adelante, por favor. Versículo 8. Y subía David con sus hombres y hacía incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como Kirbashon hasta la tierra de Egipto. Y asolaba David el país, y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Y decía: Aquis, ¿dónde habéis merodeado hoy? Y David decía: en el Negueb de Judá y en el Negueb de Jerameel, o en el Negueb de los Ceneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniesen a Gat, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel, será siempre mi siervo. Ahora, por favor, devuélvase al versículo 2 en adelante. ¿Qué dice? Versículo 2. Se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, israelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat, y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí, pues, porque ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real. Y Aquis se le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Ok, gracias. Entonces, nótese por qué dice que estuvo en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, porque Siclag, recuerden que el que escribe el primer libro de Samuel no lo escribe en el tiempo de David, lo escribe mucho después. Este libro es histórico, es escrito mucho después. Pero Siclag, mucho después, ¿a quién le pertenece, Marle? ¿Micrófono? Marle. No te oímos, Marle. A Judá. Le pertenece a Judá. Por eso el que está escribiendo dice, mire, él vivió en tierra de los filisteos 1 año y 4 meses, solo que se pasa para Siclag, pero Siclag hoy le pertenece a Judá, entonces ya no cuenta el tiempo. Pero en esa época Siclag le pertenecía a los filisteos. Hay que, al leer, recordemos el marco histórico, marco temporal, marco cultural, bueno, en fin, económico. ¿Listo? Ahora,
Ustedes se dan... Jonathan, Dime. él dice que moró ahí 1 año 4 meses, ahí dice la historia ahí. Entre los Pero filisteos. entonces esa sección del país era de los filisteos, sino que fue dada a David. Sí, y Y a después... partir de ahí quedó siendo de ellos. No, después con el tiempo, ya cuando David es rey, la cogen para ellos. ¿Sí? Pero después, ahí le pertenece a los filisteos. Aquí en esta historia es de los filisteos. Ahora, nótense algo. Nótese que ¿cuántos están con David? ¿Cuántos hombres? 600 dice el versículo 2. Y cada uno se fue con su familia a vivir a Gat, a vivir con el rey Aquis. David tiene 2 mujeres, Ahinoam y Abigail, se va a vivir con ellos. ¿Cuánta gente se fue a vivir? No fue solo David. Por lo menos 3 por 600. Póngale usted, o sea, 1.800.000. Se fueron mínimo por 1000. ¿cómo? Mínimo, hombre, mujer, hijos. Bueno, 1.800.000. 1 millón, ¿qué? 600 por 3 da. Ve, mis sumas están raras, sí. Unas casi, póngale 2.000 personas, redondeémosla en 2.000 personas. ¿Qué pasa? Hay algo aquí. David, Dígame, Ramón. aquí lo que nos dice la palabra es, por eso es que nosotros no vemos esto. Espere. Ramoncho, no se me adelante. Sí, señor, eso que va a decir usted así es. Bueno. Ya vamos para allá. Sí, claro, ya vamos para allá. A ver, nótese que David se lleva 2.000 personas allá. Les dan un terreno, forma algo, empieza a trabajar para ese rey. David no deja títere con cabeza, ese es el término que se utiliza aquí en Colombia. David va matando hombres, mujeres, niños, se va llevando la vaca, las ovejas, se está enriqueciendo. El problema del trabajarle al enemigo es ese, que tú te enriqueces. Pero ¿qué pasó aquí? Ya empezó la desconfianza. Y vamos a darnos cuenta mañana que David pierde absolutamente todo. Mañana o pasado mañana. Todo lo que ganaron, todo lo que hicieron, lo va a perder. Eso no lo vamos a ver hoy porque hasta ahora comenzó la primera semilla. ¿Cuál es la semilla? La cizaña, la desconfianza. David, pero sí peleaba en favor del rey Aquis. Sí, o sea, por eso. Era en vez de favorecer a los de su tribu, región, lo que iba era que no favorecía eso. Por eso a David se le olvidó que iba a ser el rey. ¿Qué hace? En vez de eliminar a los filisteos, en lugar de acabarlos, hizo alianza con ellos y los enriqueció. Y David se enriqueció. ¿El problema cuál es? Que vamos a darnos cuenta más adelante, no hoy, porque ese no es el tema hoy. Nos vamos a dar cuenta que todo se vino al piso en un abrir y cerrar de ojos, perdió absolutamente todo. No vayan a ser tramposos de leer, ¿no? Y decir, espera, yo veo bien la historia. Eso lo analizamos mañana, pasado mañana. Pero aquí comenzó a caerse ese castillo de naipes que muchos de nosotros nos hemos hecho en la vida. Que empezamos a construir, ¿verdad? Y nos va bien. Pero es que hay que meterse en la política. Unámonos a los mundanos. Apoyemos al partido y hasta nos metemos en partidos de ateos. Vamos a servirle al Partido Verde. Yo recuerdo ese problemita entre los cristianos y la política. Y entonces me cogieron cortico en un culto. Entonces estaban con ese cuento, vamos a trabajar y tal, y vamos a lanzar a una persona muy allegada a la familia, no voy a tocar el tema. Y entonces vamos a mandar
a la hija al consejo y vamos, y yo sí, y me coge el cortico, y usted nos va a apoyar así desde el púlpito. Me dijo, y usted nos va a apoyar, no, y yo, David Mendoza, que yo, la política y mi persona no somos amigos. Y me coge el cortico y yo pues, y el Señor me dice, vas a obedecer. Y yo sí, vas a obedecer. Ah, bueno, voy a obedecer, lo que me digan hago. Y cuando llegue y dicen, y vamos por el Partido Verde, yo, ay Señor, y Mocus es el presidente del Partido Verde, abiertamente ateo y masón. Y yo, ay Señor, definitivamente. No les gustó un día que en privado les dije, bueno, si ella llega a quedar concejal, ella no va a ganar, no va a ganar. Pero ¿cómo así? Y yo les dije, yo les he trabajado a ustedes duro y les he ayudado y mire que lo hice con amor y cariño. Sí, usted nos ayudó, pero no va a ganar. ¿Por qué? Porque si gana, o se tuerce o la matan, pero no queda como cristiana sana. Así es aquí en Ciénaga Magdalena. Ese cuentico de que usted va a trabajar bien y en pro de la honestidad, no, mijo, lo sacan así, vea, volando o termina accidentado yendo hacia Santa Marta. Me imagino que Manuel ya sabe que estoy hablando. O se le quedó el carro sin frenos. O así el cuento, aquí han matado a más de uno así. Y ese es el problema de irse a trabajar con el mundo. Que sí, si tú le perteneces a Dios, mire, veníamos hablando hace unos días eso, tienes unos dones, unos talentos que vas a brillar. Vas a brillar, te va a ir muy bien porque los dones y los talentos que Dios te ha dado te va a hacer brillar. ¿Cuál es el problema? Que todo lo que tú siembres y recojas y amontones, en un abrir y cerrar de ojos, Dios lo va a sacar. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la Biblia, de ellos está en todas las cosas que ellos tienen. ¿Recuerdan la historia de Naamán y de Eliseo? ¿Recuerdan que Eliseo le dice, zambúllete 7 veces en el río Jordán y tu lepra se va a quitar? Y Naamán, tarde o temprano y a regañadientes, pues obedeció, se sanó. Y Naamán le dice, toma esta ofrenda, le dio oro, plata, vestido, le trajo una ofrenda que él dijo, ay, se me acabaron los problemas económicos, por fin voy a dejar de pagar arriendo, Dios mío. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? Quédese con su dinero, quédese con su ropa hasta luego. Y Eliseo tiene un criado, avaro. ¿Cómo se llama ese criado, Manuel? ¿Recuerda el nombre? Alguien que me ayude a buscar el nombre de ese criado. Jesse, si no estoy mal. ¿Cómo? Jesse, no lo entendí. Jesse, creo que es así que se llama. Búscalo, please. Entonces vamos a colocarle el mal de ese, vamos a ponerle un nombre a ese mal. Y el tipo dice, oiga, pero Eliseo dejó ir a este hombre con toda esa ofrenda, ¿cómo es posible? Y calladito, se fue por otra parte y por allá lejos alcanzó a Naamán y le echó una mentira. ¿Qué pasó, mijo? Imagínense que llegaron 2 jóvenes que necesitan provisión allá donde Eliseo y no tienen, que les mande alguito. Y Naamán le da a Jesse le da una ofrendita, unas cosas. Cuando el criado llega ante Eliseo, escondió las cosas, nadie supo nada. No había ningún 2 jóvenes que necesitaban nada, nadie necesitaba eso. Todo eso era un complot. Eliseo le dice, ¿usted cree que me va a mentir? ¿Acaso no te vi cuando hiciste eso? El problema de querer engañar al ungido de Jehová. ¿Y qué sucede? Se me fue todo el mundo. ¿Dónde andan? Marlecita, Manuel, que tenía la cámara prendida. ¿Y qué pasó? Que le dice Eliseo,
El problema es que tú no conoces la ley. Bueno, no le dijo eso. Palabras resumidas, ya uno leyendo aquí la Biblia, ya uno aprende que es que si usted va a tratar con un leproso, la ley enseña que la lepra se maneja con ciertas cosas y tiempo. Y hay que mirar la piel del leproso y oído. Hay que mirar la casa y los objetos de la casa del leproso, porque pueden tener lepra también. Y el problema es que esa ropa que usted recibió traía lepra, y usted y su descendencia siempre van a tener lepra. Lo mismo está pasando con David. David se está enriqueciendo, pero hay una lepra espiritual encima de todo lo que está teniendo. E inició la caída de David. Vamos a ver más adelante que a David le costó casi la vida. Giezi, muchas gracias. Giezi. Entonces, David, que está enriqueciendo a los príncipes también, que está enriqueciendo a Aquis, empieza su caída. ¿Cómo? La desconfianza. Y de una vez le dice, un momento, vamos a ir a pelear con Saúl, y este le pertenece a ellos. Entonces, que no venga con nosotros. Pero yo siempre le he servido a usted. No, pues mijo, lo quiero mucho, le dice Aquis, yo lo aprecio mucho. Pero ¿cuál es el problema? Que me acaban de decir que no, los príncipes, usted no puede venir. Y eso siempre ha sucedido, oído, en el ámbito secular. Cuando usted hace alianza con esos mundanos y ellos empiezan a crecer, a usted lo hacen a un lado. ¿Sabe por qué lo hacen a un lado? Porque usted no comparte las creencias de ellos. Hermanos, terrible, y les voy a pedir que vean los videos y lean lo que les envié anoche al grupo. Terrible que en Israel se están levantando una ley, se va a aprobar una ley. Eso fue hace 3 días que empezaron a hablar de eso. Se va a aprobar una ley que prohíbe mencionar a Jesús. Y si usted es extranjero y está en la plaza o algo y empieza a hablarle a alguien de Jesús, preso 1 año. Y si dentro de esa gente hay menores de edad, preso 2 años. Prohibido hablar de Jesucristo. Apenas oído, comiencen a, ¿cómo se dice?, a legislar y a aprobar esas leyes. Ay, mis amigos, agarrémonos en el mundo, que aquí en Colombia va a llegar también. No sé si ustedes sabían que el presidente que nosotros tenemos, Gustavo Petro, él fue uno de los promotores de la nueva Constitución en el 91. Él fue uno de esos cerebros que estuvo ahí atrás, ¿sí? Y él promovía la libertad de culto. Dígame, Ramoncho. David, ¿fue constituyente? Creo que no. Fueron 3 los constituyentes, pero creo que él estuvo ahí, o sea, Petro fue uno. Es más, a Petro se le agradece la tutela. Él fue uno de los. Es que Petro es de mucho conocimiento. Usted no está tratando con gente bruta cuando hable con él, ¿o yo? Él no es como otros que no tienen idea de lo que hablan. Ese sí sabe. Ahora, la Constitución de 1991 trajo entre sus cosas la disque libertad de religión, de expresión. Pero sucede que hace unos días el director de la policía, que si alguien me ayuda con el nombre, viene dando unas declaraciones de su fe. Por ejemplo, dijo que la Navidad no era de Dios, entonces había que quitarla. Y enseguida los cristianos cogieron al director de la policía. ¡Bravo! ¡Ese es cristiano! Y yo de una vez, quietos, calmaos. Que brille no significa que sea una luz natural.
Recuerden que también hay luces artificiales y hay luces de Navidad que prenden y apagan, prenden y apagan. Y ayer estaba viendo unas noticias, mirando acerca de este tema de la libertad de religiones que la van a quitar, y el mismo director de la policía ha dado unas entrevistas en televisión diciendo, y el tipo está vestido de uniforme, y hay una entrevista con un pseudo cristiano, que es un pastor viejito él, pero él es ecumenista, tiene mucha llegada ante los católicos también. Y este tipo le entrevistan y el director de su uniforme dice: les voy a presentar el arma más poderosa que tiene un policía. Marre, levantaste la mano. Marre, micrófono. Perdón, lo que pasa es que estoy manipulando unas cosas en la mano y se me... Bueno, ok. Y el tipo dice: le voy a presentar el arma más poderosa, así dice, más poderosa que tiene un policía. Uno dice: uy, va a sacar la Biblia, quién sabe qué. Y saca del uniforme un crucifijo y dice: este es el arma más poderosa, porque es que nosotros en el monte tenemos que pelear contra brujas. Y habla de que cogió presa una bruja, que los guerrilleros iban a matar a esa bruja porque no hacía efecto las balas a los policías, y la bruja les dijo: no, es que ellos oran. Entonces imagine esa peroco entre cristianismo y entre catolicismo. Entonces el tipo es católico, ¿sí? Pero los cristianos incautos piensan que eso es de Dios. Entonces saca el crucifijo y parece que el presidente que está viajando ya viene, porque parece que va a destituir a este general, creo que es su general, a este director de la policía. ¿Por qué lo va a destituir? Porque aunque hay libertad de religión y aunque ellos enarbolar la bandera de la libertad de expresión, el director de la policía no puede hablar así. ¿Cómo? No. Él tiene que callarse sus gustos y su religión y debe ser laico. Imagínense. Hay libertad de culto, pero van a empezar a quitar la libertad de expresión. Y ya la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dijo que el acto de llevar los hijos a la iglesia cristiana era un acto de violar el derecho de la libertad de desarrollo, algo así, del niño, que hay que prohibirle a los padres eso. En España ya está prohibido muchas cosas. Por ejemplo, en España hoy un niño de 5 años, 7 años dice: yo soy mujer. Tienen que ir a la notaría a cambiarle el sexo del niño, porque él se percibe como mujer. Amados, agárrense, ya viene el Señor. No dejemos de orar. Luz Dari, levantaste la mano. Sí, Señor. Para no ir tan lejos, allí en Venezuela ya hay en las escuelas, en los colegios, ya llegó la ideología de género, ¿no? Entonces llevan ropa de niño y llevan ropa de niñas. Y los profesores, algunos, están metidos ya en el cuento. Para otros no ha sido fácil y dicen que prefieren de pronto renunciar a tener que seguir con esa enseñanza. Entonces llevan ropa de niños y de niñas y comienzan a decirle que si les gustaría vestirse de una manera diferente. Entonces, eso está, mejor dicho, al ojo vivo. No tan lejos, ¿no? Porque ya lo tenemos aquí en del vecino. Sí, ya aquí en Colombia hay profesores que están enseñando en educación sexual a poner un condón con la boca. Y la profesora trae un juguete sexual, un dildo, y ella le dice: les voy a enseñar cómo se pone un condón con la boca. Y a masturbarse también. Porque, según las Naciones Unidas, la masturbación se tiene que enseñar debido a tanta enfermedad de transmisión sexual
el niño mejor que aprenda a masturbarse y no a exponerse a un SIDA o en fin. Ah, y lo otro, que el director de la policía dijo que la policía tenía no sé cuántos miles de casos de VIH positivos y que, habló mal del homosexualismo. Entonces, prepárense que es muy posible que al director de la policía lo destituyan por sus declaraciones. Ahora, ya están cerrando canales. Ustedes saben que a nosotros nos cerraron un canal. Ya están cerrando canales que hablen en contra de lo que ellos enseñan. Me llaman la atención que nos mandaron 3 notificaciones. La primera fue por haber hablado del homosexualismo, la primera notificación. La segunda fue por un video que hicimos de veganos versus la Biblia, ¿se acuerdan ustedes? Y la segunda, nos borraron ese video. No podríamos hablar del veganismo ni del homosexualismo. ¿Y saben qué fue lo irónico? Que nos borraron el canal con más de 1050 videos en YouTube. Estoy hablando de YouTube. Nos borraron el canal porque hablamos cosas que la comunidad YouTube y la Organización de las Naciones Unidas no estaban aprobando que habláramos del COVID. Que eso que dijimos del COVID no era cierto. Cuando nosotros estábamos hablando que que el miedo fue uno de los factores que hizo que esta enfermedad se disparara. Que estábamos hablando cosas que ellos no aprobaban. ¿Qué pasa? Que viene el tiempo donde si usted dice o expresa lo que no dicen ellos, lo van a sacar. Pero ¿qué están haciendo ellos? Ellos están enamorando a los pastores. El gobierno los está reuniendo, les está diciendo, venga, vamos a hablar de política, que ustedes se tienen que regular. Y ellos, uy, sí, venga, vamos. Y vamos a montar un candidato y vamos a apoyar a esto para después que tome para que llegue. Hermanos, David lleva trabajando, digamos que 2 años, para no irnos tan lejos. Y en 2 años él ya consiguió, terreno para las 600 familias que tiene con él. Ya ha conseguido provisión. Ya tiene esclavos, porque él ha peleado ya, se llevó a las vacas, a las ovejas, a todo lo que podía. Ya él ya tiene eso. Ya se está enriqueciendo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién? Perdón que no le di. ¿Quién? El rey David. Se pasó a los filisteos, a Iris en el capítulo 27 y en el capítulo 29. Ya él se está enriqueciendo. Le entregaron un terreno, Siclag, váyase a vivir con todos ellos allá. ¿Qué pasó? Que ya comenzó a recibir ¿qué? Dinero. Rechazo, rechazo, ya lo empezaron a rechazar. Ya capítulo 29, ya comenzó el rechazo. Lo mismo sucedió con Israel. José le interpreta el sueño a Faraón. Faraón lo pone como segundo en el reino. Le dice, solo yo estoy por encima de ti, de resto todo el mundo te obedece. Y un esclavo pasó a ser el gobernador de Egipto. Y gracias a esa prosperidad que José trajo, que si usted lee bien la historia de José, perdóneme la expresión, era avaro a morir. ¡Upa! Tremendo. La gente llegaba y les decía, ¿qué quieren? Queremos comida, bueno, compren. Y la gente le dijo, ya no tenemos plata. ¿No tienen plata? Bueno, traigan vacas, traigan ovejas. Y después de traer ovejas les digo, bueno, ¿y qué les pasa? No, ya no tenemos oveja ni nada. Bueno, denme su tierra, venga, tráigame, yo voy a ser el dueño de su tierra. Y después de eso, la gente dijo, nada, ya no tenemos nada. Ah, no tiene nada, venga, los esclavizo. Eso hizo José. Y esa es la manera en que el mundo maneja la economía. Venga, los esclavizo y los volvió esclavos de Faraón a todos. No estoy diciendo que José sea malo, no, así se manejaba en esa época las cosas. Bueno, si está mal o bien, tendríamos que vivir en esa época. Pero ¿qué pasó? Que José recibe
a su papá y a 70 que vienen con su papá y los hermanos. ¿Y qué dice Faraón? Claro, mijo, mire, quédense en la tierra de Gosén, que es el delta del Nilo, donde el Nilo llega al mar, una tierra rica, se abre casi en 7 brazos, mejor dicho, prosperidad. Quédense a vivir ahí. Y el pueblo de Israel se multiplicó. ¿Y qué pasó? Se levantó un faraón que dijo, esclavicen. Ese es el bendito problema de trabajarle a los mundanos. Y voy a volver a repetirle a todos, es mejor trabajar en su propio negocio que trabajarle a mundanos. Deje de enriquecerlos. Monte un negocio de paletas siquiera, de dulce, monte un negocio de, mejor dicho, lo que sea, de empanadas. Pero es mejor trabajarle al Señor en su propio negocio que a mundanos. A mí me da tristeza que a la gente la pusieron a trabajar 40 años de su vida y los están botando como perros del trabajo. Mire la debacle que hay aquí en el hospital de Ciénaga. Anoche en urgencias no había médicos ni enfermeras. ¿Por qué? No les pagan. Y colocan una nueva gerente. Y la gerente enseguida dice, bueno, ¿qué está pasando aquí con las nóminas paralelas? ¿Cómo así? Aquí sucede que tal persona, el gerente, tiene una secretaria que vive en otra población lejos, y esa secretaria tiene otra secretaria, y esa otra secretaria tiene otra secretaria, y ninguno de ellos viene a trabajar, sino que el trabajo de secretaría lo está haciendo una persona del SENA, que lo hace bien y no le tienen que pagar porque es del SENA. Imagínese ese escándalo. Nadie dice nada, porque en Ciénaga usted dice algo, lo matan. Una mafia brava. ¿Qué pasó? Esa directora la corrieron, no duró ni un mes. A esa nueva directora. Llegó una nueva persona, y una nueva persona llega y dice, bueno, aquí hay unos dineros retenidos. ¿Cómo así? Unos dineros escondidos. Y de una vez los trabajadores, ¿cómo así? No es que no había plata para pagarnos. No, es que se estaban robando la plata. ¡Ah! ¿Usted puede creer que en el hospital de Ciénaga una enfermera, un enfermero lleva 5 meses sin recibir sueldo? Se suicidó en Santa Marta una enfermera la semana pasada, por eso. Mire, dejen de trabajarle a los mundanos. Métanse con Dios. Lean la Biblia, oren. Les voy a decir esto para terminar. Todos los siervos de Dios que se metieron en ayuno, en oración y le servían a Dios, Dios los volvió empresarios. A todos los puso a emprender. Hábleme de quien quiera, de Adán, hábleme de Abel, hábleme de Moisés, hábleme de Abraham, hábleme de David. A todos los puso a emprender, o sea, los puso a hacer algo. A los apóstoles los puso a emprender. No estoy hablando de que te vas a llenar de plata, pero es preferible trabajarle a Dios y comerse un bocado en paz, en trabajarle a esos mundanos para que le paguen si ellos quieren. Y esa mafia administrativa en Ciénaga, en el hospital, es impresionante el robo y nadie dice nada. Por ahí hubo un médico que yo hablé con él, que no voy a decir el nombre, que me dijo, tengo hasta pruebas y nadie las recibe, ni siquiera la fiscalía, la policía, nadie quiere meterle la muela. ¿Por qué? Porque es una mafia pesadísima. ¿Qué hicieron con el médico? Lo botaron. Hasta luego. Bye bye. Ludari. Porque, bueno, eso sí está sucediendo en la salud y es muy cierto. Aquí nada más en Río Negro, a los enfermeros, sobre todo a los enfermeros, y van en orden los médicos, llevan 3 y 4 meses que no les pagan. Bueno, y fuera de eso los obligan a trabajar mucho más horas por los cuales los contratan. Pero cuando a ellos se les dijo que lucharan,
que pelearan, que dieran la batalla. Bueno, una forma es la presión, pero uno sabe y entiende que lo mejor es estar de la mano de Dios, ¿sí? Pero también en su momento ellos, cuando tenían que hacerlo, no lo hicieron y se vendieron, ¿sí? Entonces ahora esas son las consecuencias, que se arrodillan al gobierno porque en el momento están bien, en el momento están pasando por una situación cómoda, y más adelante viene el garrotazo. Y ese garrotazo es el que están viviendo ahora y por el cual están a punto de, mejor dicho, de desaparecer la salud. Sí, eso es un escándalo grande que, bueno, no tenemos tiempo para ponernos a hablar, pero dejemos de trabajarle a los impíos. Usted puede creer que aquí le dicen a una enfermera, mire, el contrato suyo, aquí dice que va a recibir 2,5 millones, pero realmente, si usted quiere trabajar o no, claro que sí, vamos a hacer algo, usted firma el contrato y usted firma que recibe 2,5, pero le vamos a dar solo 1,200,000. Así es aquí. Se roban más de la mitad del salario de esa. ¿Y sabe qué? Y fuera de eso tienen que pagar la salud de ellos, que es carísima. Tienen que pagar una póliza adicional y tienen que pagar un seguro por si los demandan. No, es decir, y póngale cuidado lo chistoso. Lo chistoso es que usted tiene que pagar eso para recibir sueldo. Si usted no paga eso, no recibe sueldo. Pagarlo adelantado, porque si usted no está al día, no le paga. Imagínese. ¿Y cómo lo va a pagar adelantado y no recibe el dinero? Si no recibe 5 meses de sueldo, son unos ladrones. Ese es el gobierno. Se montó un presidente diciendo que iba a acabar con esos corruptos. ¿Y qué pasó? ¿El 4 por mil? No podemos quitar el 4 por mil. Los peajes, que él dijo que tampoco podemos bajarle a los peajes. Se torció. Mire. Y se seguirá torciendo porque es que él no vino a dejémoslo hasta ahí. Un enganche. Dejémoslo hasta ahí. Porque el mensaje es, dejen de trabajarle a los impíos. Formen sus propias empresas dirigidas por Dios. Sálganse de ahí porque viene el momento donde esta economía va a caer. Y solo los que tienen negocio propio no les va a ir muy bien, pero van a lograr subsistir, así sea de a poquito. Mañana, pasado mañana, vamos a ver que le tocó pagar con lágrimas que no tenía David este error de trabajarle a los mundanos. Dios les bendiga a los que están en Facebook.